corazón de la provincia conviven la naturaleza, el entretenimiento, la tradición, los sabores regionales y la cultura. Las Flores, corazón de la provincia. Me encanta. Luisa Valdés Auscarriaga dice, bueno, como buena mujer rural me estoy cocinando unas buenas tortas fritas para el mate. Acá está medio como para llover y hay una tradición en el campo que cuando llueve se hacen tortas fritas para el mate. Bueno, bienvenida, bienvenida Laura, bienvenida a la Ciudad de las Flores, bienvenida a este espacio. La verdad que es un lujo tenerte acá. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, Te cuento, perdón, sigo con las tortas fritas y Verónica, que está en Londres, dice, yo quiero, Luisa, tortas fritas. Pero bueno, es la tradición comer tortas fritas, es muy, muy, muy de la pampa gaucha. Bueno, Laura, las voy a presentar en primer lugar. ¿Estás muteada, puede ser, o soy yo que te muteé? Laura, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Ah, ahí perdón. estamos, vale. Bueno, voy a presentar a Laura. La doctora Laura Beltrán Rubio. Laura tiene la particularidad que cuando fue dando los exámenes para el doctorado, a toda su comunidad, entre la cual estaba su comunidad Instagramer, nos iba contando cómo iba pasando su doctorado y sus exámenes. O sea que es como que ese doctorado es un poco de todos. La charla es más allá de lo tropical hacia la diversificación de la identidad latina en la moda. Laura es conferencista internacional, investigadora galardonada, escritora, curadora, consultora creativa. Recibió su doctorado en la Universidad de Williamsburg y un máster en moda en la Parsons de New York, que está por ahí Cintia también dando vuelta. Por más de una década trabajó con la misión de expandir las narrativas de la moda y el diseño para crear sociedades más diversas, equitativas y justas. Publicó en revistas científicas, medios populares y catálogos de exposiciones como Fashion Theory y The Journal of Dress Story. Y miradas. Bueno, bienvenida Laura a nuestro espacio de la Semana Latinoamericana de la Moda. Todo tuyo. Muchas gracias, Andrea. Gracias por la invitación y gracias por el apoyo durante el doctorado. Dijiste algo que es muy cierto para mí también. Siento que este doctorado es de todos, sobre todo porque mientras yo compartía mis experiencias, recibía un montón de mensajes de apoyo que realmente son lo que me ha dado a mí, bueno, las ganas de seguir trabajando en esto durante todo este tiempo, e incluso en los momentos en los que digo, como me cansé, no tengo fe en la industria de la moda, esto no va para ningún lado, pues esto, o mejor dicho, la comunidad que hemos podido crear es realmente lo que me mantiene. Y este tipo de eventos también, que creo que reúnen a muchas de las grandes mentes y las grandes personas que estamos trabajando por fortalecer la moda en Latinoamérica y en el mundo, pues son súper valiosos. Entonces, mil gracias por la invitación. Traje una presentación, entonces voy a compartir mi pantalla, pero denme un segundo para poder usarla. Em, Todo tuyo. a ver, esperen, que está como lento. Ya. Ahí están viendo la presentación completa o están viendo parte Se ve del... abajo, ahora se ve como se ve en la aplicación, se ve el tronco. Ok, no, entonces dame un segundo, porque no sé qué está pasando. Aquí. Mm, Es que estoy con dos pantallas, si no desconecto la segunda pantalla, si no lo logro hacer funcionar. Porque a veces no sé si me comparte la segunda pantalla o la pantalla que todo el mundo ve, mejor dicho. Aquí. Creo que ahora sí ya está. Ya la ven bien, ¿sí? Bueno. em,
Conversando con Andrea para decidir, digamos, sobre qué podríamos hablar hoy, uno de los temas que ella propuso y es uno de los temas que realmente a mí más me llaman la atención es esta idea de lo que puede ser la estética latina y la estética, sobre todo, cómo se comunica en la moda. Entonces, digamos que de ahí llegué a este título de Más allá de lo tropical, hacia la diversificación de la identidad en la moda latina, o de la identidad latina en la moda. Pero realmente haciendo o trabajando, preparando la presentación, me di cuenta que no es solo más allá de lo tropical y de hecho hay como dos estereotipos, dos caras, creo, que se fomentan mucho y que se repiten mucho de lo que es la moda latina. Pero el punto aquí es realmente ir un poco más allá de estos estereotipos precisamente y poder como entender realmente todo lo que puede ser la moda latina, que por supuesto en el corto tiempo que tenemos hoy tal vez no vamos a alcanzar a abarcarlo todo, pero lo que sí quiero lograr es dar como unas estrategias de pronto para cómo podemos hacer precisamente para avanzar y alejarnos de estos estereotipos. Pero lo primero es empezar por cómo se ve la moda latina. Si tuvieran que elegir una cara de las que tiene la moda latina, ¿cuál sería? O dos, o una imagen. Y les pido que se tomen unos momentos de pronto para pensar en esto, para traer estas imágenes más populares que tenemos de la moda latina en sus cabezas. Bueno, y algo que no dije es que planeé dejar unos minutos para preguntas y demás hacia el final de la charla de hoy. Em, pero, pero bueno, empecemos por aquí. Y digamos que después de hacerle esta pregunta a varias personas, muchas veces a mis estudiantes, a personas con las que trabajo dentro de Latinoamérica y también fuera de Latinoamérica, mis estudiantes han estado también algunos en Colombia, algunos en Estados Unidos principalmente, y también he tenido de otros países, pero digamos que el consenso es que la moda latina tiene principalmente dos caras. Una, tal vez la más popular, sobre todo cuando hablamos de alta moda, es esta moda con colores vibrantes, con boleros súper voluminosos, con frutos y animales exóticos. em, ¿Qué es lo que se ha venido a asociar con esta estética tropical? Lo que algunas personas han llamado tropical chic, Caribbean chic, ¿no? Esta idea como de estos trópicos latinos en la moda, por lo general puestos en cuerpos de mujeres cosmopolitas que viajan por el mundo, que están en todas partes, que viven en algunas de las grandes ciudades. Hasta voy a volver en unos minutos. La segunda cara de la moda latina tiene que ver de pronto un poco con la imagen, pero creo que es un poquito más como discursiva, en el sentido de que es más lo que se habla de ella y como lo que se muestra en las imágenes, no tan directamente como una iconografía, como sugería anteriormente, sino más como estas ideas un poco más amplias. Tiene que ver con estas artesanías, con todo lo que es hecho a mano, con estos saberes ancestrales, que de hecho es una frase que utilizan mucho muchas marcas de moda latina, ¿no? Se enorgullecen de ser las que como salvaguardan de alguna forma y transforman y comunican estos saberes ancestrales, los conectan con el mundo de la moda. Pero uno de los problemas aquí es que está esta artesanía, pero la artesanía es proveedora y realmente solo se convierte en realmente moda cuando va de la mano de diseñadores, de emprendedores que por lo general habitan en las ciudades y son de identidad blanco-mestiza. Por supuesto, hay excepciones. Estas dos ideas son muy generalizadas y muy generalizantes, pero de eso precisamente se trata el estereotipo. Y eso voy a volver en unos minutos. Y digamos que paralelo a estas dos ideas, estas dos imágenes de la moda latina, tenemos una estrategia principal de representación y es que tenemos que la moda la utilizan estos cuerpos que por lo general son altos, esbeltos, de tez realmente clara, de facciones, digamos, finas, ¿no? Estos que cumplen un poco con los rasgos que se exigen de la belleza europea. Además, son cuerpos que habitan en algunas de las grandes metrópolis del mundo, que viajan por todas partes, sobre todo estos destinos turísticos de gran fama internacional. A veces están en las playas, pero no es cualquier playa, ¿no? Tiene que ser una playa súper deseable por el jet set del mundo.
Y realmente a las personas racializadas muchas veces solo las vemos como proveedoras o como accesorias, ¿no? Entonces, otra vez, y me voy a devolver un momentito a esta imagen que traía antes, vemos a la modelo en el centro y está rodeada de personas visiblemente racializadas, indígenas de los Andes, pero realmente la persona, la que está mirando a la cámara es la modelo, ¿no? La que está posando es la modelo. Seguramente las otras dos mujeres también están posando, pero se busca una pose que se entienda como natural. Ellas no están mirando a la cámara, ellas hacen de alguna forma parte del paisaje. Y este es un poquito lo que sucede en estos temas de artesanía, sobre todo cuando se trata de artesanía de comunidades racializadas y comunidades rurales. Em, y se vuelven accesorias no solamente en las imágenes, sino también en la creación, porque se les ve, como ya dije, solamente como parte del proceso productivo, como una especie de mano de obra, pero nada más. Em, y entonces esto me lleva a que a grandes rasgos, y esta es la forma en la que yo lo he puesto en palabras, y esta de hecho es solamente una frase hablando del doctorado, solamente una frase de la conclusión de mi tesis doctoral, pero la imagen contemporánea de la moda latina es básicamente una versión blanqueada y exotizada de ancestralidad y exuberancia tropical. Entonces ahí tenemos como los dos estereotipos que predominan. La ancestralidad muchas veces indígena, no necesariamente indígena ni racializada, muchas veces también es urbana, y esta exuberancia tropical que tiene que ver con, otra vez, esta estética tropical, caribeña, que se ha privilegiado en la moda, sobre todo cuando es vista desde América. Y estas dos imágenes predominantes, digamos que de alguna forma han sido importantes para gestar y para ganar fama de la moda latina, sobre todo a nivel internacional, pero al mismo tiempo pueden llegar a ser muy dañinas. Las razones de esto, o dos de las primeras razones que podemos tener de esto, es que por un lado son estereotipos y al ser estereotipos son limitadas y son limitantes además sobre lo que puede llegar a ser la moda latina. Entonces, son limitadas en el sentido de que reducen la moda latina a los estereotipos y son limitantes en el sentido de que muchas veces quienes crean la moda latina, quienes la diseñan, quienes la comunican, creen que se tienen que limitar a estos estereotipos para realmente poder ofrecer algo que sea atractivo para el mercado y sobre todo el mercado internacional. Y esto es malo porque, bueno, hay varias razones, por supuesto, pero una de las más directas es porque borran la riqueza de las tradiciones textiles, de las prácticas de moda que se han desarrollado en lo que yo llamo Abya Yala, que va más allá del estereotipo de lo que debería ser Latinoamérica durante milenios. Y aquí me va a tomar unos minutos, yo sé que este no es el objetivo de la charla, pero para explicar que Abya Yala, que es otra vez este término que yo estoy utilizando aquí para referirnos a una Latinoamérica que va más allá de lo que se nos ha impuesto, es una alternativa o un término alternativo que se nos ha ofrecido sobre todo por parte de muchas comunidades indígenas para nombrar el mismo territorio que con frecuencia llamamos Latinoamérica, y que es una expresión tomada del idioma de la nación Gunadule, que quiere decir tierra en perfecto estado de madurez. Y ahora sí, volviendo entonces a la segunda razón o el segundo, digamos, problema que tiene estos estereotipos de la moda latina, es que responden muchas veces a los sesgos y a los mitos que hemos heredado de la colonización europea. Y esto entonces nos hace creer que hay ciertas formas de crear, que hay ciertas formas de producir, que hay ciertas estéticas, que hay ciertas imágenes, que hay ciertos productos que son superiores a otros, por lo general los productos que son avalados por la alta moda europea, el sistema internacional de la moda europea. Pero al hacerlo, además, muchas veces se aprovecha de comunidades que han sido históricamente vulneradas desde los principios de la colonización europea en las Américas hasta hoy, para que el poder se mantenga en las mismas manos, que en su momento fue o fueron los invasores europeos, pero que a medida que ha pasado el tiempo se ha convertido en esta élite política que otra vez muchas veces es urbana, muchas veces con educación extranjera y muchas veces por lo general blanco mestiza.
y este aprovechamiento entonces no permite ni que el poder cambie de manos, pero tampoco que la verdadera riqueza del conocimiento cambie mucho de manos también. Em, pero entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se construyeron estas ideas predominantes de la moda latina? Y aquí voy a hacer una introducción súper rápida, no solo al origen histórico, sino a la idea también del estereotipo, que lo he mencionado varias veces, pero realmente no he explicado exactamente qué es. Y creo que todos podemos tener una idea de lo que es el estereotipo, ¿no? No es una palabra, no es un término súper extraño, ¿no? Creo que se oye con bastante frecuencia, pero por si necesitamos como refrescar la memoria, el estereotipo, según la Real Academia Española de la Lengua, es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Pero los estereotipos y la forma en la que llegamos a un estereotipo, en que llegamos a que estas ideas, estas imágenes se acepten por grandes grupos de personas, em, tienen un origen histórico, se construyen en la historia. Y al construirse en la historia, se construyen dentro de ciertos sistemas de poder. Em, y dentro de ciertas relaciones de poder y ciertas relaciones entre personas y demás. Entonces, tenemos que estos estereotipos, y aquí traigo solamente algunas ideas básicas que creo que son las que más informan, digamos, mi charla hoy. Por supuesto, las ideas y el estudio del estereotipo no se limita a esto, son solo algunas ideas iniciales, pero el estereotipo con frecuencia o los estereotipos con frecuencia son el resultado de prejuicios, de ideas negativas que se tienen sobre un grupo, sobre una población, sobre una comunidad determinada. Y estas se construyen además a través de los procesos de identificación de otra comunidad, ¿no? Entonces el estereotipo es todo eso que no queremos ser. Para centrarnos en las Américas, tenemos el estereotipo, y ya voy a ahondar un poquito en él, pero tenemos, por ejemplo, los estereotipos de lo que era originalmente americano, que era visto como todo lo que no eran los europeos. Salvajes, no civilizados, con pocos conocimientos, no ignorantes de alguna forma, más adelante se volvieron borrachos. Todos estos son discursos para mantener a estas personas como encapsuladas un poco dentro de este estereotipo y tener la excusa para controlarlas. Ya voy a volver a esto. Em, Sigo mientras tanto con mi lista. Han sido utilizados por quienes están en el poder para subyugar y violentar a ciertas poblaciones o personas. Es precisamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Utilizamos todo lo que no queremos ser para que podamos de alguna forma ejercer control sobre esa población, que es todo lo que no es aceptable para nosotros. Y por último, aplana y homogeniza la identidad de las personas, que muchas veces pueden alejarse del estereotipo. Entonces, si volvemos a estas ideas que mencioné ahorita, que otra vez son ideas que históricamente se mantenían entre primero los invasores españoles, después la población criolla blanco-mestiza, que fundó las repúblicas latinoamericanas y demás, los indígenas todos son borrachos. Eso no es cierto. Y eso además de alguna forma implica que si los indígenas todos son borrachos, nosotros los blancos mestizos no lo somos, nosotros somos perfectos. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra la dinámica del estereotipo, ahí están las dinámicas o las relaciones de poder de los estereotipos, y ahí está también pues el poder que tiene el estereotipo, ¿no? Para poder subyugar a ciertas poblaciones y para poder mantener a otras poblaciones en el poder. Y ahora vuelvo, les prometí, iba a expandir sobre esto de lo nativo americano, los indígenas, la población india americana, con la que se encuentran los europeos al llegar a estas tierras. Y una de las imágenes más importantes que se crean, aquí les estoy mostrando solo una, pero es creo la que más me sirve para lo que estoy mencionando, son estos grabados que crea Theodore de Bry sobre estos encuentros entre europeos y americanos, que además curiosamente fueron utilizados para hablar del encuentro de españoles con poblaciones indígenas en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe. Fueron utilizados para hablar de los encuentros entre los ingleses y las poblaciones originarias de Virginia. Fueron utilizados para hablar de los portugueses y las poblaciones originarias del Brasil, ¿no? Entonces son tan aplanadas las imágenes que sirven para denotar a cualquier europeo con cualquier indígena. Entonces ahí vemos precisamente el aplanamiento de la identidad y del carácter de las personas o de los grupos de personas. Y bueno, y por supuesto, eran bastantes más imágenes. Otra vez, esta es la que elegí para esta charla, porque es la que más
Em, Más me ayuda a comunicar lo que quiero mostrar, que es este supuesto encuentro, ¿no? Que es un encuentro que ayuda a construir la imagen del europeo como civilizado, que está perfectamente vestido en vestimentas además bastante rígidas, ¿no? Que son, se ven como algo aparatosas sobre el cuerpo, que modifican el cuerpo, versus las personas indígenas como desnudas o casi desnudas, sobre todo al verlas al frente del europeo. em, con todos estos tesoros y estas riquezas que están siendo desaprovechados, que no les importan, que les importan tan poco que están dispuestos a dárselos y a regalárselos al español que acaba de llegar. En otras imágenes de estas series de Brie también vemos el canibalismo que está relacionado con el paganismo. Entonces vemos a estas personas que sabemos que son personas indígenas porque están semidesnudas o desnudas, cocinando piernas humanas, ¿no? ¿Cómo se llama? En un asador, ¿no? Entonces tienen las piernitas humanas, hay unas que incluso los muestran comiéndose las piernas, los brazos, bueno, lo que sea. Em, y todas estas imágenes nos ayudan digamos son lo que resulta en que eventualmente se entienda esta desnudez, riqueza desaprovechada, canibalismo, paganismo y demás indígena como algo inferior a lo europeo. Y esto además sirve muy importantemente para justificar la necesidad de civilizar a estos salvajes, y esa es precisamente la excusa para avanzar en la invasión y colonización europea de distintos lugares del mundo, primero en las Américas, pero después esto sucedió en otros lugares también, y que nuevamente se usó para poder mantener el poder primero entre la población europea, después entre sus descendientes, eventualmente seguimos siendo muchos sus descendientes, ¿no? Blancos mestizos, con educación europea o el estilo europeo, bueno, y demás. Pero de alguna forma la idea aquí es que es por el bien de todos. Es porque estas personas no son lo suficientemente civilizadas, no tienen conocimientos, no saben comportarse, no saben lo que es ser humano es de verdad, entonces necesitamos civilizarlos. Y por eso entonces tenemos todo este otro grupo de población que debe encargarse de cuidar, digamos, como la humanidad de las personas. Y esto me lleva a un segundo estereotipo que ya no es el salvaje caníbal con el que nos encontramos a comienzos de las invasiones europeas, sino es un buen salvaje, es un salvaje inocente. Es este salvaje que conecta a las personas indígenas con el estado natural de la humanidad, ¿no? Y como es este estado natural, es un poquito, pensémoslo como un niño, es desinteresado, es pacífico, es tranquilo, es inocente, de pronto hace cosas malas, pero es por pícaro, no es porque él no sabe que esto es malo, le tenemos que enseñar. Y entonces, otra vez, aquí está otra vez esta idea, necesitamos de esta gran civilización europea o pesada, porque hoy en día creo que es un poco las personas que están como generando estos intentos de civilización, tal vez no son personas directamente europeas traídas de Europa, pero tenemos una mentalidad occidentalizada y somos de alguna forma descendientes de los europeos. Y entonces necesitamos enseñarles que tal vez la vida no es tan fácil, que desafortunadamente pues vivimos en un mundo en el que a veces tenemos que ser interesados, tenemos que interesarnos entre otras por la plata, por el dinero, no tenemos que producir, no podemos desaprovechar los recursos naturales que tenemos, sino al contrario, tenemos que crear empresa para transformarlos, para ofrecerlos, para entrar en los mercados. Em, y todo esto, me imagino que ya pueden darse cuenta que realmente alimenta muchos de los discursos que tenemos en la moda, sobre todo cuando se trata de comunidades artesanas y de comunidades racializadas, pueden ser indígenas o no, pero eso voy a volver. Primero tengo una cosa más de decir sobre el buen salvaje. Otra de las cosas que sucedió con el buen salvaje o con este estereotipo del buen salvaje es que surge sobre todo hacia finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y aprovecho para mencionar, olvidé decirlo, esta imagen que traigo aquí, la representación del buen salvaje, es un detalle de una de mis pinturas favoritas de arte estadounidense, que se llama The Death of General Wolfe, la muerte del general Wolfe de Benjamin West, que él usa de hecho un poco este estereotipo del buen salvaje para construir esta imagen, aunque es una imagen mucho más completa, pero compleja, pero no voy a ahondar en eso en este momento. Em, pero esta idea del buen salvaje, por el momento en el que surge, alimenta un poco estos discursos sobre la extinción de la población indígena originaria. Y entonces es esta población indígena que al final
ha servido a las empresas europeas, no solamente en la colonización para darles tierras, para darles conocimientos también sobre cómo se explotan las tierras, cuáles son los materiales que hay, entran en el comercio. En el momento específico en el que fue pintada, por ejemplo, esta pintura del general Wolf, también celebraba un poco esta relación complicada de muchas personas indígenas que ayudaron a defender los imperios europeos, que en medio de las guerras de revolución, de independencia, apoyaron a los europeos. Hay otros que apoyan a las causas independentistas, pero el punto aquí es que creo que llega un punto en el que los europeos y la población blanco mestiza se da cuenta que en medio de todo necesita a la población indígena. Y entonces por eso el discurso del buen salvaje, de guardar sus tradiciones, de proteger sus conocimientos y demás, que otra vez suena, y muchas veces es bien intencionado, suena muy bonito, pero no debemos olvidarnos que al final el beneficio detrás de estas ayudas a las personas indígenas muchas veces tiene que ver con la agenda política, la agenda económica de las personas que están en el poder. Que obviamente es mucho más complicado que eso. No estoy queriendo decir que todas las personas que quieran apoyar a las poblaciones marginalizadas, entonces ya lo estamos haciendo porque solamente nos interesan nuestras propias causas, no, pero un poco de estas ideas surgen otra vez, los estereotipos que pueden llegar a ser bastante planos y bastante como simplificados. Y lo último que traigo, que esto se separa un poco de esta idea del salvaje y el buen salvaje, pero que está relacionado porque hemos hablado de esta riqueza que se tiene, que muchas veces es riqueza desaprovechada o que desde Europa se ve como que es riqueza desaprovechada. Creo que hoy podríamos decir que se trata más bien de prácticas un poco más equilibradas y balanceadas con el medio ambiente, pero pues desde el ojo colonizador europeo era esta riqueza que no saben aprovechar. Y que tiene que ver otra vez con estos recursos que están ahí, que nos pone la naturaleza para extraerlos, para explotarlos, y que en principio de la colonización se utilizan para generar riqueza europea. Y digamos que esto inicia con los metales preciosos, pero eventualmente se utilizan otros productos de la tierra que sobre todo, y esto sucede más o menos al tiempo que se generan estos discursos sobre el buen salvaje, hacia finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, digamos que ya más o menos se había sacado todo el metal que se podía sacar. Y además, los imperios europeos y sobre todo el español estaban perdiendo muchísima fuerza en las Américas y bueno, y en los otros territorios de ultramar. Entonces, una de las cosas que empiezan a hacer es necesitamos reactivar las economías, necesitamos reactivar la empresa colonizadora y entonces lo que empiezan a hacer es busquemos otros productos naturales que se puedan explotar y crean estas expediciones botánicas, expediciones científicas, de ahí sale un poco como la historia natural, que eventualmente se convierte en la biología, en las ciencias biológicas y otras ciencias, incluso como las conocemos hoy. El origen está ahí, pero la idea es la de explotar los recursos que todavía no conocemos, que todavía no sabemos cómo aprovechar de las Américas. Y ahí entonces se empiezan a catalogar todas las plantas, se empiezan a catalogar sus usos medicinales. Digamos que con los animales pasa un poco también, pero es más que todo botánico. Y aquí traigo una ilustración, en este caso es de María Sibila Merian, del cacao, que es, por supuesto, uno de los productos americanos que más se han expandido por el mundo y que, bueno, hoy en día creo que es uno de los que más riqueza genera a muchas empresas europeas, pues entre otras. Algo que se nos olvida es que en esta extracción de materias primas también se extraen los conocimientos indígenas sobre los usos de los materiales encontrados. Pensemos en la cochinilla para hablar de moda. Son estos insectos que habitan las plantas del nopal, en el cactus del nopal, que se sacan de las plantas, secan, se machacan de alguna forma y esto forma pigmentos para los colores rojos súper, súper intensos. ¿Qué hubieran hecho los españoles si se hubieran encontrado estos insectos y no los hubieran sabido transformar? La cochinilla no se hubiera convertido en uno de los productos de exportación más grandes del Imperio Español, de los que más riqueza generó al Imperio Español. Pero como tuvieron acceso a, así fuera por violencia o no, como sea, pero tuvieron acceso a los conocimientos de las personas indígenas que transformaban el insecto en pigmento,
este secreto, que además era un secreto indígena, se convirtió en uno de los secretos imperiales más grandes y más protegidos durante muchos años del Imperio Español, ¿no? Entonces, con los materiales, con las cosas, con los objetos, se extraen ideas y se extraen conocimientos, que a lo largo de la historia hemos visto que se extraen estos conocimientos de personas indígenas. Y otra vez creo que vemos algunos paralelos con cómo sucede la moda hoy. Pero quería hacer este énfasis en la historia precisamente porque siento que muchas veces tenemos muchas ideas, pensamos, vemos cosas, pero creo que la historia nos ayuda a entender un poquito de dónde vienen las dinámicas que tenemos hoy, nos ayuda, creo yo, espero, a cuestionarlas y espero que nos ayude a divisar cómo cambiar las estrategias, cómo cambiar las dinámicas. Y a eso voy, entonces, en los minutos que me quedan. Antes de eso, y ya que estoy aquí hablando de riqueza natural y de estas ilustraciones botánicas que se utilizan para catalogar toda esta riqueza natural que hay en América Latina o bueno, en las Américas y en otros lugares del mundo, para mí siempre ha sido súper importante pensar que una de estas imágenes estereotípicas que tenemos de la moda latina, esta de la exuberancia tropical, se relaciona como visualmente muy directamente con las ilustraciones botánicas, porque de hecho son estos frutos exóticos y salvajes los que vemos en muchas de las prendas que se diseñan. Y aquí traigo solamente unos ejemplos y son unos ejemplos rápidos, em, pero vemos orquídeas, vemos plantas de mango, vemos hojas de plátano, flores, aves del paraíso, creo que se llaman esas flores, ¿no? Entonces, que estos no las podemos llamar ilustraciones botánicas como tal, porque las ilustraciones botánicas tienen como una intención científica que busca mostrarnos distintas etapas de la planta, desde la semilla hasta el fruto, pero se relacionan. O pues no sé si es que yo estoy viendo algo que no está aquí, pero para mí es súper como impactante visualmente darnos cuenta que la imagen que predomina de la moda latina, o una de las imágenes que predomina de la moda latina, son todas estas frutas exóticas, que es un poquito como la imagen que se expandió o que se buscó expandir cuando los imperios europeos estaban empezando a derrumbarse. Em, pero tenemos otras ideas que van más allá de las imágenes, que otra vez están fundamentadas un poco en la historia y en este recorrido que traté de hacer. Y aquí estoy tratando como de traducir un poco como estas ideas que tenemos de la historia en lo que muchas veces vemos en la moda hoy. Es esta idea de la riqueza aprovechada que está hecha para extraer y explotar. Y eso creo que se mantiene más o menos directamente, ¿no? Seguimos viendo, hay todos estos conocimientos, hay todos estos materiales, hay todas estas técnicas y como tecnologías ancestrales, es un poco de lo que se habla, que está ahí, pero que no saben cómo llevarlas a la moda, pero está ahí. Entonces lo tenemos que ayudar a aprovechar. Está esta idea de la desnudez, que en su momento era la desnudez salvaje. Yo hoy en día siento que muchas veces esto alimenta estos discursos de la sensualidad tropical, ¿no? De las playas y demás. Está esta idea, sobre todo en relación con el buen salvaje, em, de las buenas intenciones, pero que por ignorancia, por falta de conocimiento, se quedan ahí un poco. Y aquí, en su momento, ya lo dije, era como la justificación para civilizar y para continuar en la invasión y la colonización. Hoy en día creo que es un poquito esta idea de que nosotros debemos enseñarles cómo crear empresa, debemos enseñarles cómo convertir sus técnicas en diseños para la moda, este tipo de ideas. Y está la idea también del peligro de extinción, ¿no? Otra vez, estos saberes ancestrales son riquísimos, pero ellos no saben qué es lo que tienen, entonces tenemos que ayudarles. Y de ahí surge esta idea del complejo de Salvador Blanco, que se trata básicamente de esto, de proteger a las comunidades y las culturas de las comunidades que han sido históricamente marginalizadas. Em, que, bueno, esto es un tema completo para otra charla, pero algo súper importante aquí es que estas personas, claro que sí saben, sí conocen el valor de sus conocimientos, de sus técnicas, de sus prácticas. Los que tal vez históricamente no los hemos entendido somos nosotros, la población blanco-mestiza. Y segundo, ellos no necesitan que nadie los salve, mucho menos que nosotros lo hagamos. Pero otra vez esto es tema para otra conversación.
Eh, pero digamos que aquí lo importante es, y creo, espero poder haber hecho un buen recorrido de cómo a través de estas primeras ideas, de estos primeros estereotipos que surgen con los primeros momentos de invasión y colonización europea, como que si los extrapolamos un poquito hasta hoy, vemos que realmente estos fueron el alimento y siguen de alguna forma alimentando estas ideas limitadas que tenemos sobre la moda latina hoy, que tienen que ver con esta ancestralidad, estos saberes ancestrales y la exuberancia tropical. Pero entonces la pregunta aquí es, y ahora sí ya casi para terminar, ¿cómo hacemos para diversificar la moda latina? Y además, ¿por qué deberíamos hacerlo? ¿No? Porque si al final los estereotipos nos han servido sobre todo para vender afuera, para crecer las empresas, para que la moda latina se vuelva en algo atractivo para otras partes del mundo, pues y entonces para que la diversificamos. Y aquí traigo tres razones, son las tres razones que a mí me parecen más importantes, obviamente hay más, y si tienen más, por favor, les invito a compartirlas también. Pero lo primero es que diseñar y emprender no se trata de copiar una receta que a alguien más le funcionó. Sí, utilizar estas imágenes han servido a muchas personas. Y además ha habido estos grandes nombres, grandes casas de diseño, que gracias a las cuales hoy en día la moda latina es deseable a nivel global. Pero que le haya funcionado a una persona no quiere decir que me haya funcionado a mí. Y por otro lado, también siento que ya se ve un poco como aburridor si todo lo que ofrecemos son estampados de mangos y orquídeas y aves del paraíso, pues como que, pues ya, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero algo diferente? Como que se termina siendo monótono, por más de que sea colorido y exótico y tropical, termina siendo monótono y eso tampoco sirve para vender. Y obviamente aquí pues hay que pensar también que al final pues la moda es un negocio, ¿no? Entonces queremos vender y si queremos vender necesitamos tal vez diferenciarnos de alguna forma. Eh, en segundo lugar, y tiene que ver con esta diferenciación también, es que en Aviala hay una riqueza cultural muy grande que no debería limitarse a unas cuantas expresiones, que además son expresiones que vienen impuestas desde afuera, como vimos. Digamos que han tenido distintas iteraciones, pero todas están fundamentadas en esta visión europea de lo que eran las Américas, que otra vez se ha transformado a lo largo del tiempo, pero al final, como si lo ponemos en términos muy simples, es un poco todo lo mismo. Em, pero otra vez, la riqueza, al final la riqueza cultural es lo que siempre nos ha caracterizado, entonces, ¿por qué no podemos aprovechar de eso para vender en vez de limitarnos al solo estereotipo que algunas personas han utilizado? Y lo último, y esto tiene que ver sobre todo con la población blanco mestiza que quiere ayudar a estas poblaciones que han sido históricamente marginalizadas y a las culturas que han sido vulneradas. Y es que si realmente queremos ayudar a mantener las tradiciones ancestrales de estas personas, debemos entender primero que la tradición y la cultura evolucionan y cambian en el tiempo, nos guste o no. No podemos pretender que se quede todo igual por siempre porque así no funciona la cultura. Y segundo, debemos permitir la libre expresión. No debemos decirles cómo se tienen que ver. Debemos permitir que estas personas también, digamos, puedan alimentar la forma en la que se muestran, la forma en la que crean, la forma en la que, eh, bueno, sí, habitan de alguna forma la moda latina. Y esto me lleva, ahora sí, por último, a tres, otra vez, estrategias para diversificar la moda. Son tres estrategias súper básicas, súper puntuales, que obviamente se pueden como expandir a varias acciones, varios pasos, pero creo que estas son a grandes rasgos, más bien podríamos como resumir todo lo que se puede hacer para diversificar la moda latina en tres estrategias. La primera es poder investigar a profundidad la diversidad cultural y textil de Abya Yala. Y a profundidad me refiero a que de verdad entendamos de dónde viene, qué es, cómo se relaciona con la cultura, cuáles son los valores que se les asignan, quiénes son las personas que tienen derecho a esto o que pueden tener acceso a esto. Porque hay muchas imágenes, hay palabras, por ejemplo, de comunidades indígenas que son sagradas, que están limitadas a personas que tienen cierto rango dentro de la sociedad o que pertenecen a cierto grupo, no sé, digamos, los guías espirituales de la comunidad. Si son sagradas, no deberían salir de ahí. Si yo hago mi investigación,
a profundidad, yo puedo ir más allá de esta estrella de 7 puntas, me parece muy bonita, por dar un ejemplo, la voy a usar en mis diseños, a poder decir tal vez la estrella de 7 puntas por pertenecer a X grupo dentro de X comunidad, o tal vez la estrella de 7 puntas es sagrada para cierta comunidad, o no sé, el árbol de la vida, bueno, el motivo que queramos, es sagrada para cierta comunidad, la aprecio, la entiendo, me parece muy bonita, pero no es ético utilizarla en mis creaciones. Segundo, la segunda estrategia es podemos colaborar con otras personas de manera equitativa y horizontal. Esto quiere decir que nos alimentemos mutuamente, que no se trate de yo quiero crear una colección y quiero que tú me des los patrones típicos de tu cultura para yo usarlos en mi colección, sino que digamos yo quiero crear una colección con estas ideas. Tú tienes una gran cantidad de conocimientos, ¿por qué no colaboramos? ¿Por qué no lo hacemos juntas? Y ahí entonces podemos empezar a intercambiar ideas de forma que sea una colaboración verdadera, que sea una co-creación verdadera, que es uno de los términos que más se usan en el diseño, y que no sea simplemente como ordenar, pedir, que es una relación un poquito más horizontal. Tengo la persona que me produce y yo soy el que o la que se imagina las ideas. Y por último, facilitar la autorrepresentación de personas y culturas históricamente marginalizadas. Es decir, no soy yo gran directora creativa que dice, estoy trabajando con estas mujeres indígenas y para mi campaña quiero que ellas se vean así, o con estas mujeres negras y quiero que se vean así, o con estos artesanos de cierta región y quiero que se vean así, sino estas personas como quieren ser vistas, como quieren ser llamadas. ¿Quieren ser llamadas por sus nombres o quieren ser llamadas como colectivo? ¿Quieren aparecer en fotos separadas o siempre tienen que aparecer todas en las fotografías juntas? O de pronto ni siquiera quieren aparecer en las fotografías de la marca porque lo que habla por ellas son sus creaciones, ¿no? Entonces, no se trata de que nosotros vengamos a decir cómo es que yo quiero exaltar la mano de obra artesanal de mi marca y las voy a poner ahí, sino qué quieren ellas, cómo lo quieren hacer, cómo quieren ser vistas, cómo quieren ser valoradas, cómo quieren ser exaltadas. Y esto, por supuesto, nos lleva no solamente a cambiar un poquito las dinámicas, sino también a contrarrestar las prácticas que comúnmente conocemos como apropiación cultural y, bueno, complejo de Salvador Blanco, que si ya lo... ya esto espero poder haber dado una buena introducción al tema, haberlos dejado con motivación para expandir, diversificar la moda latina con algunas herramientas que ojalá puedan también utilizar en el futuro. Muchas gracias. Si quieren discutir más sobre estos temas, no duden en contactarme. Personalmente me encuentro como Laura Belrú en redes. Últimamente estoy compartiendo sobre todo en inglés ahí por cuestiones laborales y culturas de moda. Muchas gracias. Gracias, Andrea, otra vez por la invitación y ahora podemos, creo, avanzar a preguntas y comentarios y demás, como les mencioné. Bueno, en primer lugar, gracias a vos, Laura. La verdad es un lujo escucharte, es un lujo. Y a cambio lo que dicen, excelente, qué bueno traer una mirada ética en la interacción con la cultura originaria. Me parece que eso es muy, muy clara. Pero también, una señora, que yo también te lo quería preguntar, es que nos clarifiques el concepto de Abya Yala. Un Sí, concepto que particularmente lo descubrí a través tuyo. Y ahí yo me puse también a investigar. Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, la Pampa Gaucha, ¿estaría incluida o no? No sé, desburrarnos un poco más con ese tema que es muy interesante. sí, claro que sí. Bueno, digamos que ya les mencioné súper rápidamente lo que quiere decir, de dónde viene, dónde se ha propuesto, ¿no? Entonces quiere decir tierra en perfecto estado de madurez y viene o se propone sobre todo a raíz de como estas uniones, convenciones de comunidades indígenas de las Américas que dicen, ¿por qué no llamamos a América de esta forma? Y una de las razones es irnos en contra del canon europeo, irnos en contra de lo que se nos impuso desde América, ¿no? Vinieron los invasores colonizadores europeos, descubrieron este lugar, creían que era la India, después aparece este señor, bueno, estoy simplificando mucho la historia, ¿no? Pero aparece este señor Américo Vespucio y él dice, listo, esto no es la India, ustedes todos
son unos brutos, esto no es la India, esto es otro continente, esto es otra cosa. Y eventualmente es como, ah, sí, claro, no, pues genio, el señor Américo que descubrió esto, entonces vamos a nombrar todo este pedazo de tierra en Un honor homenaje. a el señor Américo, se convierte a América. Un homenaje, que visto desde el punto europeo, perfecto, es un homenaje, de estos homenajes hay muchos. Bueno, de pronto no de este tamaño, no un continente completo, pero una calle, una casa, una ciudad, etcétera. Pero desde América es como estos señores vinieron, nos invadieron y aparte de todo nosotros seguimos aquí usando el nombre que nos dieron, pues eso no tiene sentido. Entonces se propone como algo que va en contra de lo europeo, pero además se propone que en contra de el patriarcado, porque no es el nombre de un señor el que está dando la, 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 el nombre a la tierra, ¿no? Y no son estos nombres, digamos, como sí, como estos nombres paternales, un poquito como que yo heredo el nombre de mi papá, sino se trata de una expresión que nos muestre qué es lo que trae la tierra, que al final, pues creo yo, es bastante como poético casi pensar en llamar esta tierra que tradicionalmente ha sido vista a nivel global como una muy rica en recursos naturales, verla como algo que está en el estado más perfecto de madurez, ¿no? No se maduró tanto que ya se va a pichar, no está verde todavía, no está biche, está perfecta. Es bastante poético. Em, y lo último es que no es antropocéntrica, no se trata de los humanos que vivimos aquí, no se trata otra vez del señor que está acá, sino de todo el ecosistema natural, que al final, sobre todo dentro de las cosmovisiones indígenas, bueno, creo que desde el pensamiento occidental nos estamos empezando a dar cuenta de eso, pero los humanos no podemos sobrevivir sin el medio ambiente y no somos superiores al medio ambiente, al contrario, si alguien nos va a extinguir es el medio ambiente. Entonces, genera o sugiere una relación un poquito más horizontal entre los humanos y el resto del ecosistema en donde vivimos. Entonces, de eso se trata. Y para hablar un poquito de las fronteras geográficas que tú dices, digamos que aquí, y esto puede ser ignorancia mía, la verdad, me he hecho esta pregunta varias veces y como que he intentado averiguar, pero todavía no tengo una respuesta fija, es, yo entiendo que Abya Yala es Latinoamérica, desde México hasta las Pampas Argentinas y más abajo, ¿no? Hasta de punta a punta. Pero a veces me Todo. pregunto, todo, pero a veces me pregunto eso precisamente, pero se está empezando a hablar de Latinoamérica existiendo dentro de Canadá y Estados Unidos porque allá hay una población latina muy grande. Entonces, ¿será que podemos usar a Via Yala para todas las Américas? Y en mis preguntas hay personas que me dicen como sí, claro, hay personas que son como no es Latinoamérica, no lo sé. Y algo parecido pasa con, hay otro término que es Turtle Island, Isla de la Tortuga, que es lo que se ha propuesto para Norteamérica, que es un término como tomado de algunas, como varias de las naciones indígenas que habitaban el territorio de Norteamérica, tradicionalmente, si no la llamaban la isla de la tortuga, tenían mitología relacionada con tortugas, como en sus relatos originarios, y entonces como que este fue el consenso al que llegaron como las naciones indígenas de Norteamérica para llamar a Norteamérica. Y yo siento que Turtle Island, no sé si de pronto es porque es un término que está en inglés también, no se extiende a Latinoamérica. Entonces yo digo, ¿será que debemos tener Turtle Island como uno y Abya Me- Yala todo lo que no es En Turtle mi Island? opinión, Turtle Island es como, acá lo tenemos visto como una zona de piratas, o sea, queda la parte pirata, claro, la isla Tortuga era la isla donde los piratas dejaban el tesoro, acá un poco está eso, y con respecto a la Vía Yala, en lo que yo investigué era como que estaba muy limitado a Centroamérica, un poquito de México, y llegar a Colombia, Ecuador, Perú, y no mucho más. Entonces a veces digo, bueno, la Pampa formaría parte, la Patagonia, que, más que nada porque Patagonia y Pampa no tenían culturas muy ancestrales, muy instaladas, o la Patagonia sí, pero eran más esporádicas. Perdón, Sí, eran pregunta. más nómadas. Bueno, te agradecen, muy buena aclaración del uso de los diseños propios de la comunidad indígena. Y preguntan cómo podemos compartir el proceso de diseño con los pueblos originarios sin afectar su método. Em, pues ahí yo creo que lo más importante es un poco lo último que decía en establecer estas relaciones horizontales que además deben
ser relaciones de largo plazo. Esto fue algo que no dije y es algo súper importante. No se trata, y esto muchas veces genera mucha desconfianza en que vamos, trabajamos en un proyecto y chao, nos fuimos y nunca más volvimos a aparecer. Se trata de establecer relaciones a largo plazo. Y yo creo que si no que, bueno, es difícil, ¿no? Porque en el contacto cultural siempre va a haber transformaciones y siempre va a haber cambios. Pero si queremos impactar el método lo mínimo posible, creo que es un poco como actuar desde, o sea, como desde el punto de vista un poco más de observador, facilitador, ¿no? Dejar que ellos guíen absolutamente todo el proceso, qué es lo que están haciendo y hacia dónde quieren llegar. Pero aquí mi pregunta es, si yo no quiero impactar su método, entonces ¿para qué voy y me meto en esa comunidad? Porque, otra vez, en cualquier intercambio, siempre algo va a cambiar. Ojalá tanto para Siempre, ellos como sí, para mí. Siempre algo va a siempre, cambiar. Entonces, si yo no quiero que eso cambie por mi culpa, mejor no no, voy, pues. No, no, es creo que yo. es así. La cultura siempre con lo mínimo se modifica. Es una característica de la cultura, ¿no? Y de del movimiento y de la movilidad de la cultura. Bueno, Exactamente. Laura, Y es también, creo yo, lo que hace rica la cultura. Perdón. es la Sigo hablando. fusión. O sea, hoy vos nos enseñaste a nosotros y interviniste en nuestras realidades y tal vez alguna pregunta te pudo haber intervenido vos o a raíz de esto. O sea, esto es mutuo y siempre vamos a intervenir y siempre quedamos impactados por... El tema es cuando uno copia lo cultural y roba. Me parece que por ese lado pasa. Sí, sí, Bueno, sí, sí, bueno, total. Laura, te agradezco un montonazo. No, mil Muchísimas gracias gracias. otra vez por la invitación y por organizar todo esto. Aquí me quedaré a escuchar lo que sigue. Va a ser muy... Ahora tenemos sobre el low fashion. Así que creo que va a estar muy, muy interesante. A ver, hay otra pregunta. Yo era asesora en diseño textil y me convocaba a las comunidades para tener productos más vendibles. ¿Qué opinas sobre eso? Ahí está, creo que es la misma persona que hacía la Sí, otra. Claro, pero es que aquí tenemos, pues tenemos que entender eso. O sea, ya de entrada o sea, te están llamando para que los productos sean algo diferente de lo que son. De pronto no diferente en esencia, ¿no? Pero el hacerlos más vendibles ya implica que se necesita cierto cambio. Y, y realmente, o sea, sí, exacto, no se puede hacer sin afectar los métodos, es lo que está diciendo Cintia, como de alguna forma se va a afectar. O sea, puede que nosotros queramos como mantener el cambio un poquito en las manos de las personas, que es lo que yo invito a tratar de actuar como facilitadores, más de cómo imponernos en ellos, como qué es lo que ustedes están haciendo, qué es lo que quieren hacer para venderlos, podríamos llegar a esto, ustedes cómo lo quieren hacer y ahí tú no estás imponiendo el cambio de métodos. Pero yo creo que necesariamente si lo que queremos es llegar a un producto diferente, algo en el proceso de creación del producto se va a tener que cambiar. Ahora, la idea, o sea, creo que, y puedes haber una línea muy fina, creo que lo diferente es, quiero yo llegar a imponer qué es lo que van a hacer, que creo que Mercedes en la pregunta de Mercedes va un poquito a eso, como ella no quiere, como que no quiere imponerse en ellos. Entonces, aquí el punto es dejar que, pues o tratar de hacer que como el centro del cambio un poco sea guiado por la comunidad. Pero sí, yo creo que es imposible no generar algún cambio. Em, es imposible. Sí, y aquí, bueno, y aquí yo algo que dije súper fuertemente antes es como, si yo no quiero cambiar los métodos, entonces pues no voy allá. Pero claro, pero ¿y si es la comunidad la que me está llamando? Pues vuelvo a lo que está diciendo Cintia en el chat, como podemos apoyar a la comunidad si es lo que ellos quieren, pues vemos cómo trabajamos juntos para lograr este objetivo que tienen. pero bueno, muchísimas